España, uno de los países con más horas de sol del mundo. ¿Podría ser pionera en energía renovable? Hubo un momento en que pensamos que sí. Rodríguez Zapatero la ha puesto como ejemplo de innovación y apuesta por las energías renovables. Y ha recordado que en la futura ley sobre economía sostenible destinará 20.000 millones de euros a esas fuentes de energía. Siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, entre 2004 y 2008 el Estado español recurrió a su ciudadanía y les propuso que invirtieran sus ahorros en energía fotovoltaica. El Estado garantizó unos derechos y una retribución estable, y la inversión se promocionó a los cuatro vientos. Iba a ser rentable y segura, además de ética y socialmente comprometida. Así fue como, a partir del 2009, se desarrollaron en nuestro país numerosas instalaciones de energía solar fotovoltaica. Muchas personas quisieron participar en esta aventura y apostaron por invertir en plantas fotovoltaicas, depositando parte de sus ahorros y solicitando créditos financiados por bancos privados, asumibles según la rentabilidad garantizada por el Estado, tal y como nos explica José María Ferrer, inversor en plantas fotovoltaicas. Bueno, pues invierto principalmente por dos cosas. Una, porque lo veo algo interesante a nivel de rentabilidad. Dos, porque lo veo algo seguro, porque tiene el respaldo del Estado, ¿no? de un boletín oficial del Estado, etc. Y tres, bueno, porque aparte de rentable, era algo que socialmente era positivo, ¿no? Pues al final juntan las tres cosas y pues bueno, pues algo interesante para meterse. Poco a poco, el recurso de la energía estaba pasando de estar únicamente en manos de las grandes eléctricas a estar también en manos de la ciudadanía. ¿Íbamos a conseguir democratizar la energía? Parece ser que no. El Congreso aprobará el jueves un recorte de hasta un 30% de los incentivos a la producción fotovoltaica. La ley energética que el Gobierno aprobó hace 2 semanas. La nueva norma acaba con el sistema de ayudas a los pequeños inversores. Ahora 62.000 familias que apostaron por la energía solar temen perder su casa y todos sus ahorros al no poder afrontar las deudas. Les famílies que invertiren diners en plantes fotovoltaiques ho feren perquè tenien una convocatòria en el BOE, en el butlletí oficial de l'Estat, i on apareixien unes determinades condicions que després han canviat a mitjà de partit. Per tant, i han creat una situació d'inseguretat jurídica que no és pròpia d'un estat, en teoria, democràtic i avançat. Mientras que los retornos que disponía la legislación han mermado hasta cantidades ínfimas, los bancos siguen exigiendo a las familias que cumplan con los compromisos adquiridos, si no quieren perder sus plantas fotovoltaicas y en ocasiones sus casas que han sido puestas como aval. De la situación de cada uno se pueden producir situaciones muy dramáticas porque al final las plantas solares están avaladas en la mayoría de los casos, no solo con la planta solar, sino con los patrimonios personales, como puede ser tu casa, En este escenario aparecen fondos buitres que ofrecen a los y las inversoras arruinadas quedarse con las plantas a un precio irrisorio. ¿Pero solo los buitres están interesados en las renovables? No, también la ciudadanía. Y por eso impulsamos el proyecto Recupera el Sol. Recupera el Sol es un proyecto en el que participan Som Energia y ECO, que busca recuperar plantas fotovoltaicas en situación de quiebra, a través de la compra colectiva por parte de la ciudadanía, tal y como nos cuenta Mario Sánchez Herrero, de ECO. El proyecto Recupera el Sol lo hemos puesto en marcha la cooperativa Som Energia y ECO, una empresa de no lucro, que lo que hace es rescatar plantas fotovoltaicas que estaban cayendo en manos de bancos y de fondos buitres. Mejor que se queden los ciudadanos y que muchos sean de esa forma pequeños productores de electricidad. Todos salimos ganando y sobre todo sale ganando el planeta porque cada vez somos más ciudadanos responsables haciéndonos cargos de la generación de nuestra propia energía y haciéndolo de forma limpia. Hasta la fecha se han recuperado 3 plantas fotovoltaicas en apenas unos meses. Desde 100 euros, tú también puedes participar en la recuperación de una planta solar fotovoltaica en Utiel, en la Comunidad Valenciana. Es muy sencillo, entra en el blog de Recupera el Sol de Som Energia e infórmate.
Los datos económicos avalan esta participación, pues la rentabilidad final de la planta se estima en torno al 5% anual, pero además tienes muchos otros motivos por los que participar. Per a fer front a una injustícia legislativa. Es un primer paso de gente que se empodera, que se une, que actúa colectivamente para transformar el modelo energético. La energía renovable es más barata que la energía producida por centrales solares. A medida que seamos capaces de producir todo aquello que nosotros consumimos en materia de energía, dejaremos de ser rehenes de todos los que quieren controlar todos los aspectos de nuestra vida. Per solidaritat amb aquelles persones que van invertir en un proyecto de energía verde. Me da más beneficios que tenerlo en el banco. De seguir potenciando la producción de energías renovables. Un proyecto ciudadano para poder cambiar el nuevo modelo energético.